Egunon guztioi, eta mila esker gonbidapenagatik. Es un placer poder compartir este espacio con todos vosotros y vosotras. A mí siempre me encanta venir. Han sido muchas veces ya las que llevo viniendo a compartir con Ela, y en esta vez todavía me gusta más poder tener la posibilidad de compartir con vosotros y vosotras, bueno, pues el momento que estamos viviendo, y también aprender de lo que está sucediendo en los espacios donde hay empleo, y más en un sector que se ve plenamente afectado por la crisis ecológica y social. No tanto por las necesidades de transformación, que sí, sino porque es un sector, uno de los sectores que se encuentra más en riesgo por la propia crisis ecológica y social, ¿no? Y sobre esto, pues es sobre lo que querría compartir, ¿no? Yo lo que voy a hacer va a ser contextualizar un poco el dónde estamos y sobre aportar pocas soluciones, la verdad, concretas, pero sí abrir debates sobre las tensiones, sobre los conflictos, sobre los problemas que enfrentamos y a los que vamos a tener que dar respuesta, ¿no? Y lo hago como persona que lleva tiempo participando en el movimiento ecologista, pero como persona también que ha sido representante sindical durante un montón de años en una empresa tecnológica, es decir, y donde pues hemos tenido que asumir también planteamientos de ERES, conflictos que tienen mucho que ver con algunos de los que estáis viviendo en el momento actual, ¿no? Voy a empezar compartiendo algunas noticias o algunas cosas que son como cosas sueltas, pero que me van a servir luego para tratar de ilustrar qué es lo que creo que está pasando en el momento actual, ¿no? No sé si leísteis, pasó la noticia así como muy desapercibida. Hay una fábrica que es Buitoni, que se dedica fundamentalmente al mundo de la pasta y bueno, que ha tenido que quitar del mercado la mayor parte de la producción de masas de las obleas estas que se utilizan para hacer empanadillas, ¿no? Está resultando muy difícil poder encontrarlas en el mercado, ¿no? Y cuando rascas en qué es lo que está pasando, lo que dice la gente de Buitoni es básicamente que no están encontrando trigo de calidad que permita fabricar las obleas de las empanadillas, que habían empezado a tener un montón de quejas porque se descuajaringaban, o sea, no era posible hacer las empanadillas porque el trigo era de muy mala calidad, y tiene que ver en buena medida porque la producción de trigo, a causa de las altísimas temperaturas y falta de agua en un montón de lugares, está generando un trigo de muy mala calidad, ¿no? Por supuesto, esta merma en la producción de esta parte está abriendo ya todo tipo de debates dentro de la empresa, porque pretenden resolverlo como resuelve siempre el capital las cosas cuando no le salen las cuentas, que es echando gente, ¿no? Otro elemento, otra noticia suelta que os quería comentar tiene que ver con una empresa que quizás conozcáis o os suene, que es Alcoa. Es una empresa que está en el ámbito gallego. Yo he venido siguiendo bastante el problema de Alcoa desde hace tiempo, y el problema de Alcoa se viene planteando desde hace ya más de 10 años, ¿no? En el que empezaron a plantear que si la empresa no era viable, que si las facturas de la luz, se metió un montón de dinero público para que se pudiera complementar las facturas de la luz, y al final, después de todas estas historias, lo que sucede es que ahora Alcoa, noticias de ayer o antes de ayer, quiere vender, está detrás de vender la empresa a unos inversores. Ellos dicen que los inversores se van a tener que comprometer con el mantenimiento de los puestos de trabajo y demás, pero lo cierto es que a ellos no les salen las cuentas y que se teme que una vez que lo vendan, los inversores hagan la limpia que hasta el momento no se ha conseguido frenar en Alcoa, ¿no? Otro asunto suelto así que os querría contar, no sé si habéis estado o habéis seguido más o menos las movilizaciones que está habiendo recientemente en algunos territorios. Empezó en Canarias, 200.000 personas en la calle, bajo el lema Canarias se agota, Canarias tiene un límite, ¿no? Y esta movilización es una movilización en la que salió un montón de gente de ámbitos súper distintos, ¿no? Es una movilización interesante, me parece a mí, porque es una movilización que denuncia el turismo masivo, el turismo masificado, que está agotando el agua en un sector en un territorio que por el cambio climático está
sin agua, ¿no? Pero es que además lo que ha sucedido es que en Canarias, por ejemplo, la gente canaria, los trabajadores y trabajadoras del propio sector turístico no son capaces de encontrar vivienda, porque el turismo lo que ha hecho ha sido incrementar los precios de la vivienda de una forma bestial. No solamente eso, sino que cuando llegan las etapas de alta intensidad de turismo, que ya en Canarias son casi todo el año, resulta que los centros de salud están tan masificados que te encuentras que llamas a una ambulancia, me contaba una señora, llamas a una ambulancia porque tienes un problema y resulta que las ambulancias están recogiendo gente que está borracha por los rincones y los centros de salud están completamente saturados, ¿no? Esta situación que se da en Canarias se da también en las Islas Baleares. Unos poquitos días después de la Mani de Canarias, en Baleares, en Mallorca, hubo una manifestación, en este caso el lema Mallorca no se vende, y tenía también, hubo unos días después en Menorca y en Ibiza, ¿no? La misma historia. Gente que denuncia que mientras que se pueden pagar 19 euros en un vuelo que te lleva a Mallorca, la gente que vive en Mallorca tiene que pagar 1.900 euros por alquilar una casa en Ibiza. Hay trabajadores del sector del turismo que están alquilando balcones, ¿no?, para poder dormir, ¿no? Gente que vive en caravanas, funcionarios, profesores, guardias civiles incluso, que no tienen posibilidad de encontrar vivienda, y profesoras, por ejemplo, que van todos los días de una isla a otra en avión porque en el lugar en el que viven no encuentran vivienda, ¿no? La misma historia, precios altísimos, masificación en los médicos y demás, ¿no? Yo vivo en Cantabria y en Cantabria también ha habido una movilización muy potente el pasado 20 de mayo. En este caso es porque básicamente unos empresarios baleares del turismo, diciendo sin ningún tipo de tapujo que consideran que el modelo balear está agotado, se ofrecen a reproducir y a crear la Ibiza del norte en las playas de Langre y Loredo, que son unas playas vacías, que es un paraje pues alucinante, ¿no? Un paraje que desde la perspectiva del capital es simplemente territorio vacío, proclive a ser desarrollado y convertido prácticamente en dinero, ¿no? ¿Por qué traigo este caso, que ya sé que no es ni de industria ni de construcción? Porque yo creo que ilustra bastante bien una realidad, y es la de ver de repente una sociedad que tiene un problema global. Tiene un problema que hace que un montón de gente, empleados de las empresas turísticas, salga a la calle a reclamar mejores condiciones laborales o a protestar cuando se pierden los puestos de trabajo, y a la vez salgan a la calle para denunciar los excesos y el desastre que está provocando el sector en el que trabajan en su vida concreta, en el acceso a la vivienda, en el acceso a la sanidad, en el acceso a la salud, ¿no? Obviamente no es una responsabilidad de los trabajadores y las trabajadoras de esos sectores, es el problema de un modelo económico que le ha declarado la guerra a la vida, de un conflicto social que ya no es solamente un conflicto de clase entre quien te emplea y quien es empleado, sino que es un conflicto entre el capital y la vida, que excede con mucho lo que pasa en los puestos de trabajo y que obliga a que haya mucha gente que malviva, no que se gane la vida, sino que malviva en sectores que a su vez están impidiendo que otros aspectos centrales, como es la vivienda, como es la sanidad, como es la salud o como es el acceso al agua, puedan ser garantizados, ¿no? Desde mi punto de vista, es como una vuelta de tuerca de ese fenómeno humillante que es el capitalismo, que es el tener a gente que emplea la mayor parte del tiempo de su vida con el propósito de hacer ricos a algunos, ¿no? Donde, cuando ese propósito no se cumple, la gente que está empleada juega el mismo papel que la máquina que está en el puesto de trabajo y te puedes deshacer de ella a menos que esté organizada. Por eso a mí me parece que la negociación colectiva sigue siendo un asunto central también de la transición ecosocial justa, y lo que tenemos es una pelea ya no solamente por el futuro, sino por el presente del empleo digno y de las condiciones en general de vida dignas, ¿no? Quería señalar también, así rápidamente, que se da la paradoja, por ejemplo, que empresas del sector de la energía, por ejemplo, de un sector boyante en este momento como es el de las renovables, sin embargo, están en un riesgo brutal en Europa. Es paradójico. Es decir, crece la demanda en energías renovables a lo bestia,
Y a la vez, las empresas energéticas del sector en Europa están temblando y colgando de la brocha, y esto tiene mucho que ver con las dimensiones geoestratégicas y quién está acaparando las materias primas, de dónde vienen las materias primas, qué países y qué tensiones geoestratégicas hay en la fabricación de componentes básicos para todos estos sectores. Creo que también hay que tenerlo en cuenta, ¿no? El agua, un problema brutal dentro del Estado español, ¿no? Tanto en la península como en las islas. Lo que dicen las previsiones del panel intergubernamental de cambio climático, previsiones y en grado de incertidumbre, pero que de momento es lo que estamos viendo con nuestros propios ojos, es un proceso de sahelización del sur y del este de la península y de las islas, y un proceso de mediterranización de toda la franja cantábrica. Es decir, el mayor problema a corto plazo, ya en el presente, que tenemos dentro de la península y de las islas, es básicamente el problema del agua. Un problema del agua que afecta a todo. Afecta a la producción de alimentos, afecta al funcionamiento de la propia industria, afecta al turismo que utiliza agua a cascoporro, ¿no? Es decir, afecta a todos estos sectores, ¿no? La buena noticia es que la disminución que va provocando el cambio climático con el agua se podría ver compensada, sobre todo si tenemos en cuenta que en los últimos 50 años el uso del agua en el regadío en España, por ejemplo, se ha multiplicado por 3. Es decir, no solamente hay un problema de cambio climático, sino que hay un problema de uso de esos recursos, ¿no? Estas cuestiones, que pareciera que no tienen tanta relación entre sí, forman parte de lo que hemos denominado crisis ecosocial, que es ese momento en el que la actividad global humana empieza a colisionar de forma importante con un planeta que tiene límites, que tiene 3 tipos de límites al menos. Límites de aquello que llamamos no renovables, como son los minerales de la corteza de la Tierra, que son finitos y que pueden ser extraídos de la propia Tierra simplemente hasta que se agota o hasta que ya no resulta posible o rentable ni económica ni energéticamente su extracción. Es decir, puede, y de hecho llega un momento con algunos minerales o con algunas energías en las que hay que gastar más energía en sacarlos que lo que se obtiene. En ese momento, digamos, es a efectos económicos como si se hubieran agotado, ¿no? Por otro lado, hay también límites en lo que llamamos renovable. El agua se renueva, pero no se renueva a la velocidad que le gustaría a la agricultura, a la industria o al modelo urbano. Se renueva a la velocidad del ciclo del agua. Y si se usa agua a una velocidad más grande de la que tiene el ciclo del agua para reponerla, pues nos encontramos con que eso que a priori es renovable deja de serlo, ¿no? Y hay límites también en lo que llamamos sumideros del planeta, que son los procesos naturales que permiten degradar los residuos que se generan. El cambio climático es un gigantesco problema de saturación de un sumidero, los sumideros de carbono, que están provocando ese aumento de las temperaturas medias globales que se plasman en olas de calor, pero en olas de frío, en eventos climáticos extremos, que no es algo que le pasa a la naturaleza, sino que incide en las cosechas, en los caudales de los ríos, es decir, en el conjunto de la actividad económica, ¿no? Lo que quiero decir con esto es que hay que tener muy en cuenta que los seres humanos somos un animal que se inserta en una trama de la vida formada por aire, por agua, por plantas, por microorganismos, por minerales, por energía y por ciclos, y que no hay vida humana posible fuera de esa trama de la vida, como no hay economía posible ni hay tecnología posible. Cualquier cosa que los seres humanos queramos producir va a depender en primera instancia de bienes, de ciclos, de materiales y de cosas que produce la propia naturaleza, que no son controlables a voluntad. Nadie controla el ciclo del agua, nadie controla la regulación del clima, nadie controla la fotosíntesis, es decir, no hay tecnología ninguna que lo pueda controlar a voluntad. Nuestras tecnologías sí que lo han podido alterar, pero no lo controlan a voluntad, ¿no? Creo que este es un elemento primero que hay que poner encima de la mesa. Somos ecodependientes y tenemos límites físicos. El segundo elemento, lo planteaba Ainara, que yo creo que es importante reconocer que los seres humanos somos seres vulnerables. ¿Qué quiere decir que un ser humano es vulnerable? Que es un ser necesitado. ¿Qué necesidades tenemos? Agua, alimentos,
suficientes y de calidad, vivienda, salud, educación, cuidados. Es decir, tenemos participación, decisión sobre las cosas que nos corresponden. Tenemos un montón de necesidades que cuando no están cubiertas, la vida o no es viable o es una vida precaria. Y son necesidades que solamente se pueden satisfacer en sociedad, en colectivo. No hay ningún sujeto que pueda considerarse a sí mismo independiente. Por eso decimos que también somos interdependientes. Desde esa ecodependencia y esa interdependencia, lo que decimos es que la vida humana no se sostiene sola, que hay que sostenerla intencionalmente. Y llamamos sostenibilidad de la vida al proceso social, político y económico que hace que las vidas, todas las vidas, puedan ser sostenidas y puedan durar en el tiempo. Lo que decimos desde nuestras perspectivas es que una transición ecosocial justa lo que debe hacer es poner la vida en el centro. Y lo decía el otro día, como hasta Ana Patricia Botín habla de poner la vida en el centro, hay que recordar que poner la vida en el centro es básicamente garantizar condiciones de vida dignas para todas las personas. Y condiciones de vida dignas no es solamente votar o no es solamente participar con ser muy importante. Condiciones de vida dignas son las condiciones de vida materiales que permiten que la vida se pueda sostener para todos y todas, ¿no? Claro, ¿qué es lo que está sucediendo en este momento? Bueno, según la Agencia Internacional de la Energía, el pico del petróleo convencional, es decir, el petróleo de buena calidad, se alcanzó en el año 2005. Ahora se está tirando de unos petróleos que llamamos no convencionales, los de esquistos, es decir, los que se pretendían o se sacan en algunos lugares, por ejemplo, mucho en Estados Unidos con el tema de fracking, que están permitiendo de alguna manera alargar ese pico del petróleo que algunas personas habían situado alrededor de 2020, la Agencia Internacional de la Energía lo sitúa ahora en 2030, ¿no? A la vez, la propia Agencia Internacional de la Energía dice que muy probablemente se alcanzará un pico de demanda, es decir, que se equilibrará la demanda de petróleo a partir de 2030, pero plantean que se equilibrará con un consumo de 113 millones de barriles de petróleo diarios. En 2015, cuando fue el Acuerdo de París, el consumo era de 95, hoy es de 101. Y ya en 2015, con el Acuerdo de París, se decía que de no reducir ese uso, esa quema de barriles de petróleo de una forma drástica, se iba a superar los 2 grados o el 1,5 grados que supuestamente desencadena un montón de problemas incontrolables a nivel climático, ¿no? Y que ya se están viendo plasmados en incendios incontrolables, en producciones de cosechas que no llegan y en un montón de cuestiones que afectan directamente a los modelos económicos y sectores que se ven precarizados y que tienen que cerrar por ese problema de cambio climático, ¿no? Además de esto, lo que se habla es de una necesidad de una transición energética a un modelo basado en energías renovables y limpias. Vale, fenomenal. Pero claro, hay que tener en cuenta que para poder fabricar aerogeneradores y placas solares hace falta cobre, litio, platino, neodimio, disprosio, tantalio, vanadio, indio-galio, es decir, una enormidad de minerales de la corteza de la Tierra que también son finitos. Algunos de ellos han alcanzado sus picos de extracción y otros los alcanzarán en los próximos años. Y además, la mayor parte de ellos son extraídos en otros territorios. El cobalto, fundamentalmente en Congo, donde en este momento se está produciendo una brutalidad. O sea, si os metéis en cualquier web y miráis son niños de 7, 8, 10 años los que están extrayendo y haciendo las tareas más duras en las minas del Congo, ¿no? El litio, fundamentalmente en Chile, ¿no? Además, otros lugares, por ejemplo, se quiere reabrir una mina de litio en Cáceres también, pero el litio, fundamentalmente en Chile. Los minerales que llamamos tierras raras, una buena parte de ellos están en tierras chinas o están en este momento comprados y acaparados por las economías chinas y de Estados Unidos, ¿no? Son minerales que son necesarios para aumentar la eficiencia de las instalaciones de energías limpias y renovables, de la generación de electricidad, y son escasos, ¿no? Son minerales escasos. Claro, cuando echan las cuentas,
esos mismos minerales son los que se quieren utilizar para hacer la transición del coche de motor de combustión al coche al coche eléctrico, y la transición desde las economías físicas, digamos, a economías digitales, que parece que no son físicas, pero que requieren una cantidad de minerales tremenda. Lo que quiero decir es que la propia comunidad científica dice que cuando miras todo lo que quiere hacer solo la Unión Europea y las reservas que existen, las cuentas no salen. O sí, igual salen si el beneficio de todo eso es para un pequeño sector de población, que además va siendo cada vez más pequeño, a costa de que cada vez más gente quede fuera, ¿no? Ayer se reabría un poco la investigación en Melilla por la matanza que hubo hace unos meses, que perpetró el ejército de Marruecos a personas que habían sido expulsadas, o sea, que en el salto fueron llevadas, en el salto a la valla, quiero decir, fueron llevadas hasta el territorio de Marruecos, ¿no? Claro, las vallas de la Unión Europea están cerradas a cal y canto, solamente se abren para la entrada, digamos, de energía, pesca, materiales y minerales que vienen de los propios países de los que son expulsadas una buena parte de la gente que intenta saltar la valla. Yo voy a ser muy provocadora. A mí me parece que eso solamente tiene un nombre y es fascismo territorial. Es decir, para que se sostenga el modo de vida de una pequeña parte de la población del planeta, se están extrayendo de una forma brutal, no es nuevo, viene ya de tiempo, viene ya de siglos, viene de las colonias, ¿no? Se está extrayendo una buena parte de materiales, minerales y energía de otros territorios y además destruyendo cada vez de una forma más rápida las propias formas de vida que hay en esos territorios, que abocan a un desplazamiento forzoso y a una expulsión, cuando no, el desplazamiento viene por la dinámica de cambio climático, el agotamiento del agua o lo que fuera, ¿no? Yo me parece que esto también hay que tenerlo en cuenta al hablar de transiciones ecosociales justas, ¿no? Cuando se habla de transición ecosocial se habla mucho de la transición energética y muy poco del resto. No tenemos solo un problema de transición energética. Y la transición energética no consigue en pensar cuánta y más energía generamos en los territorios, sino de dónde van a venir los minerales, para qué es esa energía, en qué territorios, y la pregunta del millón, si le llega eso a los 8.000 millones de personas que vivimos en este planeta, porque somos 8.000 millones de personas. Por tanto, la pregunta es, ¿pueden 8.000 millones de personas en el planeta vivir en un contexto de translimitación como la que tenemos? La respuesta es sí, pero con un cambio radical en la forma en la que organizamos la vida en común y en la forma en la que organizamos la economía, ¿no? A ese cambio radical es al que desde nuestras perspectivas hemos de llamar transición ecosocial justa, ¿no? Partiendo de un punto de partida que yo creo que es importante tener en cuenta, ¿no? Y es que el decrecimiento de la esfera material de la economía no es una propuesta que queramos o no aceptar, sino que es un dato. Y intento, porque muchos de mis compañeros con los que yo trabajo un montón y a los que quiero un montón lo plantean de otra manera, ¿no? ¿A qué me refiero con esto de que es un dato? Para mí el decrecimiento no es una propuesta política, ética. Para mí el decrecimiento es el contexto material en el que sí o sí se va a desenvolver la vida en común, la de todo el mundo. Porque de no asumir ese decrecimiento, lo que nos está diciendo la comunidad científica es que una buena parte de la población del planeta va a tener problemas ya para sobrevivir, no dentro de 300 años, sino en los próximos años, y por otro lado, por la propia contracción material, que viene dada por los minerales, por la energía y por otros, por la cantidad, las hectáreas de tierra fértil, por la posibilidad de depuración que hacen los ecosistemas, por la regulación del clima. Es decir, queramos o no queramos, los 8.000 millones de personas vamos a vivir con menos energía, con menos materiales y con menos recursos de la tierra. Y la clave, entonces, no es si queremos o no decrecimiento, sino cómo va a ser ese decrecimiento. Esto para mí es un primer elemento. Yo diré que hay como 3 posibilidades, a mí se me ocurren, podría haber más, pero 3 posibilidades de asumir este decrecimiento. El decrecimiento según el mercado. El decrecimiento según el mercado ya sabemos cuál es. Si tú tienes dinero para pagar lo que deseas, ¿lo tienes?
y si no tienes dinero para pagarlo, te quedas sin ello. Aunque si lo que te quedes es sin la vivienda, sin el alimento, es decir, o no están decreciendo individualmente en el uso de energía las personas que no pueden pagar la factura de la luz y por eso no ponen la calefacción, o no están decreciendo en el uso de algunos alimentos las personas que el día 20 de mes dejan de poder comprar la leche o dejan de poder comprar algunas frutas porque tienen un precio que no hay quien los pague, o dejan de comprar la carne, por ejemplo. Es decir, el decrecimiento, según el mercado, es la fórmula de Rajoy, aquella de hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y que cada cual individualmente se apriete el cinturón. Esa es la fórmula del mercado. Quienes tienen siguen teniendo cosas, aunque sean superfluas, a costa de que otras personas no las tengan. Hay una segunda forma de asumir el decrecimiento, la nombraba antes, que es el fascismo. Cuando Marine Le Pen en Francia dice aquí no cabemos todos, lo que está diciendo es que el modelo de vida de la media de las personas francesas solamente se sostiene si el ejército francés, desplegado en media África, está permitiendo que el flujo de materiales, de energía y de todo lo que haga falta llegue hasta Francia, a la vez que impide la llegada de africanos a Francia. Un fascismo que hasta ahora estaba concentrado en algunos lugares, pero que en la dinámica de crisis en la que estamos tira también de sectores que hasta ahora eran solo conservadores hacia esa ultraderecha. Y, por ejemplo, tenemos el discurso de Macron o el discurso de muchas personas también dentro del territorio del Estado español apuntando directamente a la inmigración como amenaza, en vez de como problema de justicia y problema político, ¿no? Se trata a la inmigración como si fuera una amenaza securitaria. Y según la crisis se profundiza, ya no solamente amenaza a la inmigración, sino que son las personas organizadas, las personas que se organizan contra el modelo, son quienes critican la ley Mordaza y serán, digamos, los sindicatos combativos que de alguna manera intenten mantener unas condiciones básicas de dignidad en sus puestos de trabajo, ¿no? Por tanto, la fascista, es una nueva salida y no es baladí que en este momento los grupos de ultraderecha estén creciendo en voto y en presencia en todos los territorios del mundo. Hemos visto las elecciones recientes al Parlamento Europeo, pero es que en Europa el planteamiento es tremendamente preocupante. Y en el extremo, ya en la distopía máxima, te encuentras fenómenos como el de Milei en Argentina, que tiene también sus explicaciones, y es el haber tenido gobiernos socialdemócratas anteriores que quizás han hecho mucho discurso y han resuelto poco las condiciones materiales de la gente. Y llega un momento que a la gente desesperada la locura le parece como la única salida, o por lo menos la única forma de expresar el cabreo, ¿no? Lo que ha pasado aquí en las elecciones recientes apunta muy tímidamente a cierta mileinización también de la política en el Estado español, cuando hay gente, mucha de clase obrera, que se siente o en riesgo o amenazada o sola y no encuentra, desafecta de la política porque no encuentra ahí una salida que le parezca razonable, ¿no? Y por último está la que yo considero que es buena, que es la transición ecológica justa, ¿no? Una transición ecológica justa, transición en el diccionario, quiere decir, o se expresa, se define como un cambio en el modo de estar y de ser. Y yo creo que eso es una transición. Una transición ecosocial justa la hemos definido como un proceso compartido, deseado y planificado que tiene como principal objetivo la garantía de condiciones de vida dignas para todas las personas en un contexto de inevitable contracción material y de pleno cambio climático. Eso es una transición ecosocial justa. Y la transición ecosocial justa, desde nuestro punto de vista, no es una cosa que se pueda abordar solo sector económico a sector económico o problemática social a problemática social. Porque precisamente la solución a muchos de los problemas que tenemos la encontramos cuando dialogamos entre diferentes políticas públicas y entre diferentes sectores, ¿no? Pongo el caso que ponía antes, ¿no? El del turismo.
¿Qué solución hay para un sector turístico sumamente masificado, que ahora mismo es la fuente de empleo precario de la mayor parte, de millones de personas, desde el propio sector turístico? ¿Qué es lo que plantean los empresarios? Tenemos que apostar por un turismo de calidad, que quiere decir un turismo de ricos, pero el problema es que no hay ricos para tanto turismo. Entonces, la propuesta o las soluciones tendremos que buscarla dialogando con otro lado. A lo mejor si hay soluciones, si pensamos en una política pública que garantice la vivienda barata. A lo mejor sí que hay, y entonces ahí se puede reducir y contraer el turismo. A lo mejor si hay soluciones, si garantizamos una política alimentaria que permita que todo el mundo coma lo que debe de comer en unas condiciones de dignidad. A lo mejor si hay soluciones con unos servicios públicos en condiciones. A lo mejor hay soluciones si aplicamos una renta básica en especie que garantice condiciones de vida dignas para todo el mundo. Entonces, a lo mejor sí. O a lo mejor hay soluciones si pensamos en la reconversión del sector turístico a la vez que pensamos en cómo recuperar una agricultura y sector primario que existía en Canarias o existía en Mallorca y que se ha perdido por culpa del turismo. A lo mejor ahí sí. Y lo mismo creo yo que pasa con otros sectores, en concreto los de la industria y los de la construcción. Ya hace tiempo hicimos un trabajo, hace bastante tiempo, fue cuando el boom inmobiliario anterior, cuando se desplomó todo, ¿no? Hicimos un trabajo en el que hablábamos de cómo se podría reconvertir el sector, por ejemplo el de la construcción, pensando sobre todo en las brutales necesidades que hay de rehabilitación climática y energética en la edificación. Salían montones de puestos de trabajo, muchos puestos de trabajo, ¿no? Que requieren planificación, que requieren formación, pero el asunto es que igual que se desplomó con la burbuja inmobiliaria y lo que sucedió fue que la gente se quedó tirada literalmente, cuando las burbujas de todo tipo estallan, el capital resuelve los problemas dejando a la gente en la calle. Es que han sido muchas las reconversiones que ya hemos vivido y sabemos cómo reconvierte el capital. En este momento hay muchas empresas que están en riesgo no solamente porque estén afrontando problemas de descarbonización. De hecho, a veces las mismas empresas utilizan criterios de transición ecológica justa o excusas para poder hacer reconversiones que tienen que ver con que hay sectores que ya no les interesan. O sea, el capital, cuando no gana, cierra. Y cierra llevándose por delante a la gente. Una transición ecosocial justa desde la acción sindical supone mirar con un poco de anticipación. Y mirar con anticipación no quiere decir que los delegados sindicales que estáis en vuestras empresas y en el tajo cotidiano no os vayáis a colocar o a hacer una huelga cuando hay un ERE puesto encima de la mesa. Cuando hay un ERE encima de la mesa, los puestos de trabajo hay que defenderlos. Pero cuando no hay ERE encima de la mesa, también hay una responsabilidad de mirar 2 pasos por delante que, insisto, no es dentro de 300 años, es lo que va a pasar dentro de 4, dentro de 5, dentro de 10, que nos vamos a encontrar con esos problemas. Ahí yo creo que lo bueno que tiene un sindicato es que da la posibilidad de trabajar en lo concreto de cada puesto, pero es una estructura política que permite también mirar al futuro y que permite organizar las cosas desde otro lugar diferente, ¿no? Un sindicato de clase, lo decíamos el otro día, a mí que luego me decía, por supuesto que no, un sindicato de clase no es una mutua, no es una colección de personas que va a mirar solo por sus intereses, que ojo, entiendo que la defensa de los intereses de cada cual es muy importante. Un sindicato es lo mejor que nos ha dejado el movimiento obrero. Y el movimiento obrero lo que nos dejó fue una preocupación por la dignidad de los puestos de trabajo y también por la dignidad de todo el tiempo de vida, que no es el tiempo que estamos en nuestro empleo. Los sindicatos y los movimientos obreros fueron pioneros en hablar de la calidad del aire en las ciudades, en donde la gente se envenenaba respirando. Fueron los primeros que hablaron de la necesidad de tener acceso a la tierra para poder cultivar. Fueron los primeros y tuvo que pasar mucho tiempo para que algunas partes del movimiento obrero empezaran a cambiar pluses, empezaran a cambiar salud por pluses,
o empezaran a intercambiar pérdida de la calidad de vida por más dinero. Tuvo que pasar mucho tiempo para que algunos sindicatos, en este momento en Europa mayoritarios y en el resto del Estado también, fueran sindicatos de la concertación, fueran sindicatos que asumieran que eran los empresarios los que creaban la riqueza, no ellos con su trabajo ni la tierra con su producción. Esa, desde mi punto de vista, es un error garrafal, porque la concertación llega siempre al punto en el que el capital pierde. Y ahí el capital cierra. O sea, la lógica del capital es una lógica que no se apiada ni se solidariza con las condiciones de vida. Al capital las condiciones de vida de la gente y de sus trabajadores le importan un carajo. Y por tanto es básicamente la lucha sindical la que permite arrancar parte, digamos, de esas plusvalías y hemos de tener en cuenta y proyectarnos en esa crisis ecosocial que de forma notable lo que está pasando, ¿no? ¿Cuáles serían los puntos básicos? Yo voy a enumerarlos simplemente, de una transición ecosocial justa, tal cual yo la planteo, ¿no? En primer lugar, lo dije, la garantía de condiciones de vida. Vivienda, alimento, agua, energía, salud, educación, cuidados. Todas esas cuestiones son básicas y no habrá transición ecológica justa si no hay condiciones de vida justa para la gente. Porque si a la gente le das a elegir entre la garantía de salud y posibilidad de futuro dentro de 10 años y comer hoy, se verá obligada a elegir comer hoy. Y es normal. Por tanto, ese es un primer elemento, ¿no? El segundo tiene que ver con la reducción de la huella ecológica. Hay que decir que la reducción de la huella ecológica, insisto, se producirá sí o sí. Entonces estamos hablando de la planificación de la reducción de la huella ecológica. En donde estamos ahora es como si hubiéramos inflado un globo a lo bestia y estuviera a punto de estallar. Si seguimos inflando, estalla, y si soltamos la boquilla del globo, sale volando así y acaba vete tú a saber dónde. La transición ecológica justa es ir soltando el aire poquito a poco para que ese desinflado se pueda hacer garantizando esas condiciones de vida, ¿no? La reducción de la huella ecológica exige planificación y exige una participación a tope de los sindicatos. No se puede planificar la reducción de la huella ecológica sin el movimiento sindical, sin los sindicatos. A mí me parece que es clave, ¿no? Implica pensar qué es lo que hay que producir, con qué, de dónde va a venir, para quién, y poniendo en el centro esas condiciones de vida, ¿no? El tercer elemento es todo lo que tiene que ver con la transformación del mundo del trabajo y el empleo. Y hablo del trabajo y del empleo porque no solamente hay trabajo en el empleo, sino que hay que recordar que hay mucha gente, mayoritariamente mujeres, que no se llaman trabajadoras, pero que mayoritariamente se ocupan de sostener cotidiana y generacionalmente la vida en sistemas que atacan la propia vida, ¿no? Y el sector de los cuidados pagado lo sabe bien, pero el sector de los cuidados no pagado lo sabe todavía mucho más, ¿no? Las dificultades que hay para poder mantener la vida. En el caso del empleo, yo voy a plantear alguna cosa que puede ser polémica, ¿no? Y es que pensando en la transición ecológica justa es muy necesario tener en cuenta que no es lo mismo proteger sectores que proteger personas. La clave es proteger a las personas. Pero una persona no es solo su sector. Tenemos que pensar que hay sectores que sí o sí se van a ver contraídos y la clave es cómo proteger a las personas que están en ellos. Porque si ponemos el ojo solo en proteger sectores, terminaremos sacrificando personas en aquellos sectores que se contraigan, ¿no? En otro sentido, digamos, vuelvo a insistir en que esto no quiere decir que los delegados sindicales no tengan que proteger las condiciones laborales en cada puesto concreto. Yo, creo firmemente que tiene que ser así. Pero hay que tener la otra mirada de corto, medio y largo plazo que permita pensar qué va a pasar con eso. O sea, conocer cuál es la evolución y cuáles son las tendencias y cuál es la previsión de nuestros sectores es clave para poder hacer política sindical. Porque es cuando el tema te estalla en la cara,
es cuando ya no tienes posibilidad de hacer prácticamente nada, ¿no? Yo creo que es importante mirarlo, ¿no? Otro elemento clave de la transición ecológica es la restauración ecológica. Y esto que podría generar también una enorme cantidad de empleo, tiene que ver básicamente con el hecho de que el territorio que nos queda debiéramos no destrozarlo, incluso debiéramos empezar a recuperar parte del territorio. Hay territorio que vamos a necesitar para la producción de alimentos local. Hay territorio que lo vamos a necesitar para la depuración del aire. Yo, donde vivo, por ejemplo, si se terminan quemando todos los bosques, no habrá pastos. Y ahí tenemos, yo creo que en general en nuestra sociedad, un brutal analfabetismo ecológico. Y cuando digo analfabetismo ecológico me refiero a estos discursos de que el agua se pierde en el mar o a estos rollos de que si quemamos el tal habrá más pasto. No, es que si no hay bosques no hay pasto. Es que si no hay cierre del ciclo del agua, no hay agua. Es que, o sea, quiero decir, conocer eso es también, creo yo, una cosa importante, ¿no? Otro elemento de la transición ecológica es la cuestión de la contingencia. Van a venir más pandemias, nos lo dice la comunidad científica. Vendrán más eventos climáticos extremos. Es decir, hay ya, por ejemplo, alcaldes en algunas zonas costeras que han decidido no volver a reconstruir por enésima vez el paseo marítimo que está pegado al mar. Y han dicho, vamos a retranquearlo, porque gastarnos una pasta en volver a reconstruir el paseo marítimo todos los años es una cosa bastante absurda, ¿no? Es decir, es muy importante tener fondos para atender la contingencia, pero no llamar contingencia a lo que ya es normalidad. Hay determinadas cosas que ya se están produciendo y una y otra vez. Bueno, pues no gastemos dinero, ni recursos, ni bienes en cosas que no podemos controlar. En esas adaptémonos y llamemos contingencia a lo que sí puede ser una cosa imprevista que haya que atajar, ¿no? Por supuesto, la investigación, el desarrollo, la tecnología, ¿no? Yo creo que necesitamos tecnología y buena tecnología, pero no caer en el error de pensar que la tecnología es la que nos va a resolver los problemas. No tenemos un problema tecnológico, tenemos un problema de tamaño, tenemos un problema de límites y tenemos un problema ético y político a la hora de asumir con justicia esa situación, ¿no? El séptimo y penúltimo elemento es la cuestión de la financiación. En un trabajo que estuve haciendo hace no mucho, tuvimos un proceso de participación con unas 200 personas de múltiples sectores, territorios, bueno, de lo más variado, ¿no? Había bastante diversidad y en este proceso articulamos una propuesta de transición ecosocial justa, incluso nos atrevimos a hacer una propuesta de gobernanza que pudiera lanzar el proceso. Y le pedimos a un economista que sabe hacer presupuestos generales del Estado que calculara cuánto costaría financiar esa transición ecosocial justa. Lo que nos dijo es que las cuentas que le salían era la inversión de aproximadamente el 3,5-4% del Producto Interior Bruto durante los próximos 20 años. O sea, en este momento lo que se está gastando en armamento, con las dinámicas además de incremento, porque claro, en este contexto de guerra contra la vida y de crecimiento de la ultraderecha brutal, lo que se está produciendo es una militarización de la vida y una naturalización de la guerra como salida que es tremendamente preocupante. Bueno, pues podríamos perfectamente pensar en cómo financiar eso, que quiero decir que no es un disparate. Y por último, la cuestión cultural. La cuestión cultural que es clave. La mayor parte de los imaginarios dominantes en este momento están en las antípodas de pensar en una transición ecosocial justa. Es decir, están en las antípodas de pensar en la necesidad de redistribución, más bien se apuesta por el crecimiento y si se promete crecimiento interno, ¿para qué vamos a hablar de redistribución? Están en las antípodas de pensar en la suficiencia, es decir, en el derecho de todas las personas a tener lo suficiente y en la obligación de muchas personas a no tener mucho más de lo que les corresponde y por tanto hace falta todo un trabajo cultural, todo un trabajo que tiene que ver con llamar la atención sobre todas estas cuestiones, un trabajo que es imposible hacer en las redes sociales, que son un lugar, que son todo lo contrario de un lugar para el debate sosegado y tranquilo, un debate que hay que hacer en contextos que no sean extremadamente polarizados,
un debate que tenemos que empezar a hacer, desde mi punto de vista, sobre todo por abajo y en lugares, por ejemplo, como este, ¿no? Es decir, termino, yo sé que planteo más dudas que otra cosa y las planteo porque yo no tengo respuestas ni una hoja de ruta cerrada. Y creo que la única posibilidad de ir encontrando hojas de ruta medio cerradas es que nos juntemos con honestidad, que hablemos de los problemas que hay en las fábricas, de los problemas que hay en las empresas, de los temores a perder el puesto de trabajo, que hablemos también de las imposibilidades, de lo que puede ser y lo que no puede ser, que hablemos de lo que nos sostiene con vida y de esos diálogos, como han hecho los movimientos sociales, hizo el movimiento obrero y ha hecho cualquier movimiento emancipador a lo largo del tiempo, seamos capaces de encontrar propuestas, soluciones que no tienen por qué, hacernos coincidir absolutamente todo, pero sí encontrar algunos caminos en los que podamos, trabajar y asumir este contexto de guerra contra la vida, ¿no? Bueno, yo esto era lo que quería compartir con vosotros y vosotras y ahora estaré, con muchas ganas también de escucharos. Muchas gracias.